hicimos un informe que tiene que ver con Moyano versus Moyano. Aquí está la cabeza de la marcha para el 21. Esto decía, esto dice. Aquí está Moyano, un hombre de muchísimo poder. Ayer, hoy y siempre. Mirá. Llegó un momento de tratar de hacer lo que nos enseñó General Perón. O lo arreglamos entre todos, no lo arregla nadie. Si Cristina me dice, negro, ¿por qué no te quedaste un café? Y bueno, si no lo tengo que pagar, yo sí voy. Pero... yo sí voy. A ver, pará. Me parece a mí o el paso del tiempo lo dejó en offside a Moyano. Para sacarnos la duda, vamos a acudir a la tecnología. El Televín de Moyano. Prácticamente no van a quedar dudas. ¿Es su candidato a presidente, Macri? Yo no he dicho a quién voy a votar, solamente he reconocido, y no yo, los trabajadores, la respuesta que nos ha dado permanentemente. Quiero decirle, compañero, iba a decir, si no te molesta te digo compañero. Yo creo que les queda poco tiempo ya para ello, ya la gente está convencida de que este gobierno está fracasando. Tenemos un Televín. He reconocido la respuesta que nos ha dado permanentemente. Y este gobierno tiene como objetivo la entrega del país. Hay gente que no quiere, no le gusta que lo ayuden. Uno es el presidente. Por supuesto que lo que determine la televisión no va a invalidar el resultado. ¿Cómo le va, Hugo? Va a inaugurar un monumento a Perón junto a Mauricio Macri. Bueno, es preferible inaugurarlo con los que no son peronistas, como Macri, que puede ser, y no con los antiperonistas que están en el gobierno nacional. Paralo, por favor. Paralo ahí un instante. Y no con los antiperonistas que están en el gobierno nacional. Si Cristina me dice, negro, ¿por qué no te quedaste un café? Y bueno, si no lo tengo que pagar, yo sí voy. La desocupación real es de 18,2% en el país. Por eso es que mienten en todo. Si el gobierno nos declara la guerra, los camioneros estamos preparados como están preparados todos los trabajadores. La decisión de la gente es parar. Parar porque está ya cansada y con bronca, porque el gobierno le está quitando parte de su salario. Nos comprometemos con esta imagen. Les pedimos que presten atención. Miren, les traigo compañía. Ah, un amigo. Ópticamente parece posición adelantada, ¿no? Más grande que la cancha de Independiente. Bueno, sí, por favor. Bueno, esta es una pelea de peso pesado, ¿no? Moyano es complejo porque, y eso lo hace interesante. Moyano evidentemente le presta un servicio a Macri en términos de imagen. Terminado el fantasma de la bruja Cristina, que perdió las elecciones, este viene a compensar, a ocupar el lugar del malo, a partir del cual Macri puede decir nosotros somos lo bueno, aguántensela porque lo que puede venir es peor. Ahora, este tipo tiene poder en serio. O sea, puede parar el país. Esta es una sociedad veleidosa, putea a los Moyano, pero les teme. Entonces vamos a ver, no es para mí no es como Cristina un adversario fácil para Macri. Me parece mucho más complejo porque este le pelea al poder real. De hecho, sobrepasó todos los Sobrepasó gobiernos. todos. Y él no es de Lía. De Lía es un personaje menor. Moyano es un tipo que tiene un sindicato. Todos los trabajadores formales quisieran tener los beneficios de camioneros. Él lo hizo desde el poder. Pero en realidad todos admiran a los camioneros. Es un sindicato fuerte. Ahora, en el medio de esta Ahora, puja, él sí. tiene el problema de él es que es muy difícil argumentar para qué va a hacer la marcha si no es para sus propios negocios. Porque en realidad no hay un reclamo de camioneros, hay un reclamo sobre Oca, que parece ser una empresa muy querida por él, ¿no es cierto? Todo el grupo Rubo parece que tienen muchos... Y eso me parece que es un punto débil para Moyano. Pero en esta puja que va a ser tremenda, hay un país expectante de esto. Bueno, este es un país con las menor, corporaciones son muy importantes en este país. Este no es un país liberal republicano, es más bien conservador corporativo. Los sindicatos son corporaciones, los empresarios son corporaciones y Franco Macri ha sido, yo creo, un arquetipo del empresario corporativo, no del empresario que me gusta a mí, que es el empresario que innova, que crea cosas nuevas, que pone su plata. Eso hay muchos empresarios en este país. Macri, padre, no fue. Renato, ¿y cuál sería la solución? Porque tenemos un hombre que no puede demostrar por qué es multimillonario. Yo creo que la Y justicia aprieta- tiene que seguir y terminar con esa cuestión de ¿y Oca. mientras tanto? Y terminar todo. Creo que el gobierno debería seguir en eso. Ahora, ojo, el gobierno puede arreglar también. No vayan a quedarse todos los macristas que hoy están contra Moyano, se pueden quedar con el Bueno, pero el te hago una pincel, pregunta. ¿Cuál es
el camino que habría que tomar. Porque uno es, bueno, nos bancamos las consecuencias como país, no vamos a tener cajeros automáticos, no va a haber alimentos. Se puede vivir una semana. Se puede vivir una semana. Pero tiene que ser una sociedad valiente. Bueno, yo creo que esta sociedad no es tan valiente. Pero ¿qué hace un gobierno o la justicia ante la extorsión del señor Moyano, que es multimillonario y no puede demostrar cómo ganó la guita? Hay que rendirse y decir, no, siga Moyano. Hay que seguir adelante. Ah, bueno. ¿Qué clase de sociedad Pero tenemos? es muy difícil, Está bien. Seferino. ¿Recuerdan la 125? Sí, El claro. poder de fuego de Néstor fue en ese momento, fue Moyano. Fue Moyano. Paró el país. Moyano con sus camioneros El gobierno boicotearon muy el paro agropecuario. Después, Moyano se peleó con Cristina y pasó a ser un chico de ojos rubios para los principales diarios del país y para los que eran el macrismo, para Macri. Ahora volvió a ser el negro feo, sucio y malo. Ahora yo digo, la base electoral del macrismo debería dar el ejemplo de bancar esta parada, pero no es fácil. No es fácil porque con Macri se conocen mucho. Cuando Moyano habla del papá, que Macri dicen que está enojado, él es el lenguaje de una persona acostumbrada a jugar fuerte. Moyano juega fuerte. Yo creo que nosotros deberíamos tener sindicatos fuertes como camioneros, pero no sindicalistas ricos como Moyano. Macri... No, hay además, me parece, una pelea de fondo. El gobierno está decidido a bajar los costos de la logística. Y los costos de la logística es camionero. Es así, es así. Es así. Entonces, la pelea de fondo va por ese lado. Y se van a tirar con todo lo que haya encima. El Estado y toda la sociedad debe tener en cuenta también este punto. Si nosotros pagamos muchísimo un montón de productos, también tiene que ver porque el costo de la logística en la Argentina es más caro que en cualquier lugar del mundo. El gobierno está decidido. El día que Moyano decidió y habló yo si voy a preso quiero la celda al lado de Franco Macri, bueno, ese mismo día le estaban firmando el decreto para empezar a aprobar los llamados bitrenes, que en realidad no son trenes, sino los camiones dobles que te elimina un camionero por cada camión doble y obviamente Ahora, te elimina casi el 25% de la flota de la Argentina. En el gobierno están convencidos que en realidad Moyano lo que quiere es defenderse ante las causas. Claro. Porque eso que contás de los bitrenes, en ningún momento en las distintas conversaciones que tienen en las famosas mesas sectoriales, Moyano planteó objeciones a la aprobación de esto. O sea que claramente Moyano no está protegiendo el trabajo de sus representados. Por eso el gobierno está decidido a ir a todo o nada con esto, porque además cuenta con cierto apoyo silencioso, no lo van a hacer públicamente, del resto de los gordos, porque los gordos son los que más padecieron a Moyano. Entonces se hacen todos los distraídos, miran para otro costado. Por eso va a jugar fuerte, aún al costo que dice Pero para bajar la logística, como dice... Sí. A mí me parece que la marcha del 21 excede ampliamente lo que están comentando ya, lo que dijo Seferino. Creo que hay miles de personas que van a marchar porque las condiciones de vida de la mayoría de los argentinos están empeorando sensiblemente. Hubo 6.400 despidos solo en el mes de enero, la inflación no para, vimos que la nafta aumentó en 20 días aumentó 2 veces, vemos que aumentaron el transporte, que aumentaron todos los servicios públicos y quieren una paritaria por abajo del 15%, que sabemos que no se va a cumplir esa pauta inflacionaria. Entonces, por ese motivo, se ataca al sindicalismo, porque el modelo sindical argentino es lo único que preserva esta sociedad, es ser un poquito más igualitaria que el resto de América Latina. Pero el gobierno está apoyando la marcha. Si hay una ventaja histórica que tiene la Argentina con respecto a América Latina, son los derechos laborales y sociales. Solo Uruguay y nosotros tenemos un nivel de igualdad más alto que el resto de la región por tener sindicatos fuertes. Igualdad para abajo. Pero vos crees que Moyano defiende los intereses de tenemos las derechos personas. sociales que no son los brasileños. Tenemos derechos sociales que no son los del sudeste asiático. Ahora, si este gobierno quiere competir en precio de la mano de obra con el sudeste asiático, que vaya preparando el trabajo esclavo. Pero la sociedad argentina no lo va a esa permitir. legislación es la que tiene el 40% de la Argentina en negro. Inflación. Esa legislación es la que no permite generar Van a marchar trabajo. miles de esa personas el 21. legislación es la que hace millonario a Moyano. Pero yo digo, es la misma. La génesis de la convocatoria, no seamos ingenuos. A Moyano no le están preocupando las condiciones de vida de sus trabajadores camioneros. Moyano ganan bastante bien, por de Moyano pronto. está desesperado porque cómo van escalando las causas que involucran a él, a su familia política, a Por sus ahí hijos y termina demás. preso. Esto es lo que determina esta A mí me especie llama de la atención que virulencia todos los total. sindicalistas que se pelean con este gobierno terminan con una causa.
Y el Movo Venegas, por ejemplo, que se sacó una foto con Macri en el escenario, la hija denunció lavado de dinero gravísimo y no hay una sola causa. Pidamos que haya investigaciones sobre todo, Juan Manuel. Si te peleas con Macri tenés causa. Pero pidamos que haya sobre todo. Si no te todo. peleas, sos honesto. Pero Todos los sindicalistas que denunciaron sin Liliana, ninguno tiene no caigamos en algo tan berreta. Insisto. No, lo berreta es eso, Juan, Paulo. hoy, pero perdóname. En lugar de hablar de los 6.400 despidos, estamos hablando de una causa que tiene que resolverse la justicia. justicia. Es un tipo joven. El señor Moyano tiene 3 o 4 frentes abiertos con la justicia. Uno data del año 2011. Otro tiene que ver con su club independiente. Tiene una causa abierta en Quilmes. Te hago una pregunta. ¿A vos no te llama la atención la situación patrimonial de Moyano? Y no estamos hablando del sindicalismo. Estamos hablando de sindicalistas. ¿No te llama la atención patrimonial de Moyano? A mí me llama la atención la corrupción en toda la sociedad argentina. ¿Cómo? A mí me llama la atención la corrupción. Creo que es uno de los grandes problemas que tiene Argentina. Bueno, en el y van a marchar sindicalismo, con este en la hombre, que política, hace una marcha en la familiar. justicia, en el periodismo, También. en las corporaciones mediáticas. Corrupción en todos lados. Ahora, analicemos que hay desempleo creciente, que hubo una tendencia, hay un empeoramiento de las condiciones de vida, hay 100.000 millones de pesos que le sacaban a los jubilados. Por eso se marcha. Por eso va a marchar tanta gente, no va a marchar solo la familia Moyano. Perdón, la gente tiene todo el derecho a votar. Vamos a la marcha, Paulo, dale. Perdón, yo no voy a apoyar delincuentes. La gente tiene derecho a marchar. Por supuesto, con quien sea. El señor Moyano, que estaba muy distraído y le dijo a ejemplo, lo repito por enésima vez, uy, se me pasó lo de los jubilados, arma una marcha familiar porque tiene miedo que él y el hijo terminen presos. Punto número 1. Punto número 2, Argentina eso es falso, Paulo, hace 3 meses. Me parece que la gente tenía problemas económicos, tenía inflación, tenía inseguridad, pero ¿sabés qué nota también? Que todo lo que ustedes proponen, y los Moyano y todo ese tipo, forma parte de un pasado. Es televisión blanco y negro. Entonces, no vengas ahora con que la gente va atrás de Moyano porque está laboral, endeudamiento, apertura de importaciones, eso ya fracasó en la Argentina. Señores, hablando de Moyano, mirá, justamente, día clave en el juicio por la tragedia de 11, declaró Randazzo, mirá. Tragedia de 11. Declaró Randazzo. El exministro de Transporte que se hizo cargo de la cartera justo después del accidente ferroviario se presentó en Comodoro Pi y se despegó de Julio Devido. Tragedia de 11. Ha declarado como testigo esta mañana Florencio Randazzo. Estuvo más de 2 horas, contestó todas las preguntas, las del tribunal, las de las partes, las de la fiscalía. Florencio Randazzo hizo una defensa a ultranza de su gestión. ¿Tenés alguna opinión formada sobre lo que dijo hoy Randazzo en los tribunales? No dijo nada nuevo, por momentos parecía que seguía en campaña contando todo lo que su revolución ferroviaria, digamos. Tomando distancia de lo que llamó la gestión anterior. Declaración de Florencio Randazzo. Durante su exposición, Florencio Randazzo sostuvo que tuvo una escasa relación con el exministro de Planificación preso hace más de 100 días. Además, remarcó que encontró una red ferroviaria desmejorada. Lo importante de la declaración de Randazzo hoy es por contraposición, ¿no? Todo lo que él dice que hizo, todo lo que él pudo hacer, podría haberlo hecho Julio Devido cuando era ministro y evidentemente no lo hizo. Clave. Recordemos que se iniciaron hoy las audiencias por lo que se llama el juicio 11.2, que fue lo que obligó después de la sentencia, que aún está sin cumplimiento efectivo, hablando de eso. Se cumplieron 2 años ahora en diciembre las sentencias de la causa 11, de la tragedia de 11. Eso está parado en la Cámara de Casación, que tiene que definir, dar el último ok para que vayan presos Cirigliano, Schiavi, etc. ¿Por qué se demora? ¿Perdón? ¿Por qué se demora? Porque se cambió 2 veces una audiencia que tienen que hacer, después hay otro plazo. La justicia, ya sabés, tiene un montón de pasillos, no sabés a dónde terminan. El juicio 11.2 es porque el tribunal dijo, acá falta el señor Julio Devido. Y entonces se hizo un nuevo juicio a la velocidad que se pudo, que fue muy rápida. Entonces tenés las 2 velocidades de vuelta. Las audiencias habían empezado el año pasado, se interrumpieron por la feria judicial, volvieron hoy. El primer testigo fue Florencio Randazzo, sucesor de Juan Pablo Schiavi, recordemos. Julio Devido, ministro de Planificación, su secretario de Transporte había sido Ricardo Jaime, después vino Juan Pablo Schiavi. Después la tragedia de 11, en una admisión explícita de que estaba todo mal, de que se habían robado todo y que los trenes no andaban tal como se decía, lo ponen al señor Randazzo, que, recordemos, empieza a agilizar algunas obras, etc. Hoy fue muy prudente Randazzo, dijo, bueno, yo no puedo decir si se hicieron las cosas bien o mal, lo que digo es que el sistema estaba un poco caído y que yo a Devido no lo veía porque yo trabajaba en una locura. Bueno, en la Casa Rosada y él estaba en el edificio enfrente, nos veíamos poco. Una cosa de compromiso, lo que subyace a esto y que tiene que ver con lo que vos decías,
11 es una herida abierta que no podemos cerrar y que incomoda mucho a los políticos porque las respuestas no estuvieron ni están ahora tampoco, porque la marcha, vimos que después de haber discutido un montón hoy, se cambió del 22 al 21, dejando pedazos de jirones de honestidad intelectual por todos lados. Y también tenés el reagrupamiento del peronismo que está en las declaraciones de Randazzo, se podía entrever. Y ahí está Moyano, que está preparando su encuentro con Cristina, lo vamos a tener en poquitos días, reencontrándose ¿por qué no con estaba- Cristina. Alberto Fernández, que estuvo con Que el ya Papa estuvo y viene con Cristina. alguna idea de reencontrarse de vuelta. Enemigos totales, se han tirado con todo, todos amigos de vuelta. Y con Sergio Massa, que también está merodeando ahí, y Randazzo, que siempre... ¿Para qué queda ahí. me parece peor a donde apuntas? Vos decís que si bien la unificación del peronismo... Se después está del guiño negociando que le muy hace fuerte Moyano, y eso me Cristina, parece que va a ser clave lo del 22, porque 21, la gran 21. perdón, el 21 ahora, la marcha, lo que el gran mayoría del sindicalismo está viendo que hay un montón de razones por las cuales protestar, pero no se votó un paro general o una huelga porque no están los votos, nadie quiere ir a la huelga, y acá es Moyano el que está juntando lo que sea, y hoy logró, por ejemplo, el apoyo de la CETEP, es decir, eso sí es importante, y de APIME, que es una asociación filo-kirchnerista de gente de pequeñas empresas, digamos, todo lo que suma, él le pone el ok, vamos, para defender claramente sus intereses, tratar de dar una muestra de fuerza. Pero detrás de eso él dice, bueno, yo fui factor de división, ahora me pongo en la mesa detrás de quien sea para que el peronismo esté unido, y ahí empiezan todos a levantar el teléfono, si es de quien sea, puedo ser yo, hablemos otra vez. Guarda que muchos principios que acá hemos visto, sobre todo en este estudio, que no iban a romperse por ningún modo, van a terminar en la basura en los próximos 20 ¿Por el masismo, días. por el Frente Renovador lo decís? A ver, Seferino. Sí, claro, lo que pasa es que la demostración de fuerza, a ver si lo que dice el compañero Valdés es cierto, si marcha mucha gente, el peronismo, como cualquier fuerza política, es muy pragmática. Pero va a marchar mucha gente. Bueno, si marcha mucha gente, vamos a ver cuánto es mucha gente, cómo reacciona la otra parte de la sociedad, si se asusta, si se asusta el macrismo es una cosa, si se permanece fuerte es otra. Claro, hay que ver el peronismo si son muchos, el peronismo va a tender a registrar ese hecho político. De todos modos, los principios, viste cómo son, los principios se dicen hoy y se violan mañana. El tema es el poder. Por eso yo no diría que es el adversario deseado, como están diciendo algunos desde el gobierno, deseado por el gobierno. Es una partida brava. ¿Por qué? Porque el contexto es difícil para el gobierno. Económica y socialmente no estamos bien. Digamos, estamos con aumentos que están siendo soportados con sueldos del año pasado. Todavía nadie tuvo Viejos. aumentos de sueldos, y sí en los servicios básicos, la nafta y demás, la inflación está rebelde, y si bien crece la economía, eso es totalmente imperceptible para la gente. No hay empleo genuino, hay promesa, pero no es un contexto fácil para el gobierno. Sí, por favor, a ver, doctor, porque yo todo el tiempo pienso en algo hacia adelante, ¿no? En estos tironeos, en esta puja de poderes de la política, y un pueblo que mira pensando hacia dónde, ¿no? Sí, yo me temo que este no es el tema que yo más entienda, el de la política, el del Pero en la sindicalismo. puja de poder sí. Pero díganos algo esperanzador. Por favor. Es casi una- Esperanzador según mi anhelo o esperanzador para el país. No, lo que sí creo es que estamos esta idea del enfrentamiento, pero repito, totalmente de un lego, del gobierno a un sujeto que se lo veía como absolutamente invulnerable, como era Moyano, es decir, la idea de que esto esté asociado a una justicia que parece no tener demasiados reparos sobre quién cae, coloca lo que es la expectativa y la visión de la gente de quién tiene el poder, quién no lo tiene y cómo se lo maneja en otro punto. Por eso ahí sí podría decir yo que de qué efecto pueda tener esta marcha, en todo caso, en la decisión y en la firmeza con que el gobierno continúe con su propia iniciativa, va a ser clave. Las dos cosas A ver, se relacionan. que le quiero preguntar a Vanossi, porque usted que es un hombre que conoce muy bien cómo funciona la justicia, ¿cree que la justicia va a avanzar con Moyano o es todo, se le están midiendo, como se dice en la jerga? Esta A ver es quién tiene más poder. una puja, la triple P, una puja entre pesos que son muy pesados.
Y obviamente hay, como muy bien explicaban ustedes, casos en que no se resuelven, pasa el tiempo, el tema ferroviario que estábamos conversando, etcétera. Y hay que decir la verdad, hay jueces que trabajan y hay jueces que no trabajan. Esta es una realidad sobre la cual la víctima, en definitiva, es la sociedad en su conjunto. ¿Por qué hay países en los cuales se progresa, serán más ricos o menos ricos, serán más poderosos o menos poderosos, pero que progresan, y otros países que no, que regresan y que retroceden? ¿Por qué? Porque se concientiza en ciertos países la necesidad de que exista y se aplique un régimen de premios y castigos. Y eso en la Argentina no existe, Pero son los no mismos se jueces aplica. los que aplican las mismas recetas ante situaciones distintas. Por ejemplo, acá se preguntaban si por lo de Moyano avanza o no avanza. La realidad es que el gobierno, la figura de Moyano la usa porque la lógica de construcción de poder que usa Macri ahora es la misma que usó el kirchnerismo durante mucho tiempo, que es la confrontación. Eligió un enemigo, en este caso un blanco fácil, Moyano. Si la justicia va a actuar o no, la respuesta es el informe respecto a la tragedia de Once. ¿Por qué se está haciendo el juicio 11-2? Como decía Claudio, De Vido no estaba. ¿Y por qué no estaba Julio De Vido? Pues se olvidaron, no. Porque hubo un operador judicial en la justicia durante el kirchnerismo, el hermano del hijo, que le pidió ¿a qué juez? Al juez Bonadío, el mismo juez que tiene una de las causas hoy de Moyano por lavado de dinero, que lo quite de la causa 11. Y De Vido, en el juicio previo, en el que ya hubo condenas, no estuvo en el expediente. Ahora sí lo trajeron nuevamente para ser juzgado. Entonces, Bonadío tenía la causa 11, a De Vido lo corre, ahora se hace un juicio nuevo para que De Vido esté investigado por esta tragedia. Moyano tiene una de las tantas causas que tiene la justicia, la tiene el mismo juez Bonadío, y uno se pregunta si la justicia va a avanzar o no. Respecto a la relación con Macri, bueno, Macri ahora lo elige para construir poder como enemigo, pero durante mucho tiempo fueron socios en la Ciudad de Buenos Aires. Los fondos que tenía numerosos camioneros en el Banco Provincia pasaron al Banco Ciudad durante la gestión de Macri como jefe de gobierno. El sponsoreo del Banco Ciudad en la camiseta de Independiente. Con el kirchnerismo lo mismo. Cuando Néstor le pidió andar a la Ruta 14 a desactivar el piquete, mandó a los camioneros hasta que se peleó con Cristina. Entonces, la verdad, yo soy bastante pesimista respecto de que pueda avanzar alguna limpieza seria en ese sentido. Recibimos en instantes a Hugo Alconado. ¿Cómo te va, Hugo? Gracias por venir. Es la primera vez que va a estar con nosotros. Así es. Muchas gracias por venir al programa. Hugo, un periodista premiado, brillante, reconocido no solamente en Argentina, sino en muchas partes del mundo. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un informe, yo despido a algunos invitados. Muchas gracias por venir, muchas gracias. Nuestra ex compañera Agustina Canfer hoy declaró por lavado de dinero. Esto pasó en tribunales. Mirá. A mí no se me relaciona a ninguna empresa vinculada, ni a Amado Vudú, ni a Núñez Carmona, ni a ninguna de las otras personas relacionadas en la causa. La única inquietud por la cual me fue consultado el día de la fecha tiene que ver con la compra del departamento. Las explicaciones de Canfer. La expareja de Amado Vudú se presentó en Comodoro Pi para declarar en la causa en la que el ex vicepresidente está siendo investigado por lavado de dinero. El juez le pidió que aclarara de qué modo compró su departamento de Palermo. Tuve la oportunidad, la suerte de empezar a trabajar en los medios de comunicación siendo muy joven. Me permitió una capacidad de ahorro acorde a mi edad. Y el resto del dinero fue prestado por Sebastián Vudú, quien fuera mi cuñado, con quien tuvimos una relación estrecha. No existe un documento que hable del préstamo y eso creo que habla simplemente de la transparencia que había en el seno de lo que en aquel entonces era mi familia. Una familia y un proyecto de vida juntos fue lo que Canfer supo tener con Amado Vudú. Poder decir adiós es crecer. Conocí cuando él era director de ANSES. Inmediatamente a los 2 meses o menos él asumió como ministro de Economía y enseguida se convirtió en vicepresidente. Yo sigo el método Leo. Camas y piezas separadas, pero no tan liviano como Leo, porque lo mío vino expulsión por ronquido. Está buenísimo cuando viene a la mañana, el desayunito. Jamás pensé, antes de conocer a Amado, tal vez uno piensa en un ministro de Economía y francamente no se imagina a una persona recibiendo besos, abrazos, cartas, fotos constantemente. Amado Vudú y su señora mujer. Mirá. No sé si lo quiero ver al ministro de Economía así, ¿no? Caras. A ver. Hay que decir. Feliz cumple, amor. ¡Mirá esa lengua! Yo siempre me manifesté absolutamente de acuerdo que, como en el marco de cualquier persona funcionaria pública investigada, se investigue también a su entorno. Yo fui su pareja, él está investigado, hay que investigar el entorno. Ahí termina todo.
entonces la defensa de Agustina Canfer. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Todo bien? Buenas noches, Gracias Santiago. por estar con nosotros. Gracias por la invitación. La primera vez. Mérito. ¿De andás? qué? ¿Te costó, De doña Liliana, amiga, colega que respeto muchísimo. Liliana Franco. Ella fue la Sí. que me fue llevando. No junto saliste con ella, ¿no? No. No, podría ser mi hijo. Bueno, pero no lo es. Escuchame. Junto con un productor tuyo, Martín, que me estuvo... Todos los días. Así que- Recién estábamos debatiendo esta Argentina casi esquizofrénica, ¿no? Que nos toca vivir. ¿Cómo la transitas vos? Como profesional, como sos padre, ¿no? También. Sí. ¿Cómo la vivís? Con una mezcla de cauto optimismo, esperanza. Yo soy optimista. Y por ejemplo, cuando estoy en charlas y demás, la gente se sorprende que con lo que yo investigo sea optimista, pero lo soy. Yo creo que de a poco vamos avanzando. Y estoy hablando de largo plazo, estoy hablando de décadas. Yo creo que de a poco vamos avanzando. Santiago, en Estados Unidos, 1865 terminó la guerra civil. Tardaron 143 años en que un mulato, ni siquiera un negro, entrara a la Casa Blanca como presidente. 143 años para poder hacer ese paso. Acá en Argentina también toma tiempo. Y bueno, Decís que es cuestión de tiempo nada más. no solo de tiempo, es una cuestión también de compromiso social. Sí, decisión. Pero compromiso social, o sea, no podemos esperar de nuestros dirigentes, de nuestros líderes. ¿Por qué vamos a esperar que aquellos que se benefician de un sistema corrupto quieran cambiar el sistema corrupto? Si es lo que los beneficia, si es lo que los enriquece, si es lo que les da la impunidad. Solo el compromiso social generará los cambios necesarios. Solo cuando la sociedad argentina se involucró y dijo basta, la clase dirigente empezó a frenar, freno de mano, y empezar a aceptar algunas reformas. Si no, no. Hay una investigación tuya que marcó un hito dentro del periodismo, un antes y un después, que fue la del Panama Papers. Recuerdo perfectamente, fue un domingo que se da Sí. a conocer esta investigación, no solamente en Argentina, sino a nivel mundial. ¿Cómo cambió tu vida en ese momento y qué significó para vos como profesional, laburante de la nación, hacerse cargo y ponerle el pecho a semejante denuncia, ¿no? Pues esa fue una historia de una frustración. A ver. Esa es la verdad. Hay otras investigaciones, por ejemplo, me tomó 4 años en los hoteles de los Kirchner y toda la operatoria de lavado, pero cuando salió fue un estresazo, tuvimos que bailar, la Sorbaes intentó bloquear nuestras publicaciones. ¿De qué manera? Presentó una medida cautelar para tratar de frenar nuestras publicaciones en Río Gallegos. Y luego el Ministerio de Justicia me acusó por nombre y apellido de maniobra desestabilizadora del Estado Nacional y sus instituciones. Es el paso previo a acusarte de traición a la patria, el delito más infamante del Código Penal. Esa noche, Santiago, yo me volví a mi casa en tren. Entonces, esa noche no la pasé bien. Ahora, eso fue, si querés, parte del trabajo y yo acepto esa regla de juego. En otra ocasión, como fue Cristóbal López y cuando yo revelo los 8.000 millones, también fue un estresazo, pero al mismo tiempo fue, no te digo alegría, pero por lo menos la satisfacción de ver un trabajo de 4 años que salía a la luz. Hoy Cristóbal López está detenido fruto de aquel trabajo. En el caso de Panama Papers fue una frustración porque fue tergiversado por todos lados. Entonces, por un lado que decían que no eran sociedades offshore, sino que eran cuentas offshore. Ya empezamos a enchastrar todo. Y del otro lado de que por qué habíamos, por ejemplo, anticipado o avisado al presidente. A ver, para que quede claro, regla de ética periodística básica de cualquier manual, de cualquier profesor de ética periodística de cualquier facultad del mundo, te dicen siempre, antes de publicar, hay que llamar. De hecho, acabo de mencionar a Cristóbal López. Antes de publicar la historia de los 8.000 millones, ¿sabes a quién llamé? A Cristóbal López. Para que tuviera la chance de defenderse. ¿Sabes lo que hizo Cristóbal? Llamado. Sí. ¿Sabes lo que hizo? Lo llamé un martes. El jueves anunció la división del Grupo Indalo. Entonces, decís, ¿le di la oportunidad de que intentara prolijar las cosas? Puede ser, pero la regla de ética periodística implica llamar antes. Y además había toda una serie de pautas muy específicas sobre el embargo, que también nos reclamaban por qué no lo publicamos en la época de las elecciones. Era imposible. Entre otras cosas porque el Topo, no puedo decir quién es, el Topo iba proveyendo información sobre los Panama Papers por tramos. No nos entregó el día 1, acá tienen los 39.000 millones de documentos, sino que fue de a poco. ¿Eso qué implica? Que era como armar, Santiago, imagínate libros en una biblioteca que ni siquiera sabes cuántos libros tiene esa biblioteca. Y lo vas armando. ¿Sabes cuándo lo encontramos a Mauricio Macri? ¿Cuándo? El 8 de diciembre. Lo encontró un colega mío, de Iván Ruiz. 2 días antes de que Macri asumiera la presidencia. Ya era presidente. E igual así, no lo podíamos llamar. ¿Por qué?
también largo de explicar, lo voy a simplificar, porque hay una serie de pautas, de protocolos, de protección de periodistas que no los podíamos romper. Si rompes eso, lo que puedes hacer es poner otros colegas de otras partes del mundo en riesgo. Ejemplo, nosotros tenemos un colega en Azerbaiyán que terminó detenido. Tenemos una colega en Malta que la mataron con una bomba. Entonces, yo publico acá, revelamos que tenemos los Panama Papers y puedo generar que alguien, un colega que está en Siria, un colega que está en Jordania, lo maten. Entonces, por mí, que sigan hablando. Por eso te digo la historia de frustración. Imbéciles que no sabían de lo que estaban hablando, diciendo que, por ejemplo, Juan José Campanella estaba en los Panama Papers. Falso. Pero tenía gente por televisión diciendo, acá por la cucaracha me informan que está Campanella. Falso. Entonces, esa fue la historia, si querés, de Panama Papers. ¿El presidente te llamó? ¿Tuviste la posibilidad de hablarlo con él a esto o no? Nosotros hablamos con 4 semanas antes, como establecía el protocolo, con Casa Rosada. Nosotros no lo llamamos, lo llamaron desde Madrid, pues también estaba pautado quiénes tenían que llamar. A los que fueran de anglosajones los llamarían desde Londres, a los que serían hispanoparlantes desde Madrid. Así que nosotros no llamamos 4 semanas antes. Nosotros llamamos 5 días antes, también por protocolo se hizo en todas partes del mundo, una vez que todos los colegas en riesgo salieran de los países en riesgo, y ahí llamamos. Nosotros hablamos con un vocero presidencial que nos dijo, bueno, les vamos a responder. Cuando faltaban, nosotros publicamos el domingo, yo creo que fue el viernes, nos pidieron más tiempo. Decimos, no entendiste nada. Nosotros te estamos diciendo que va a salir, tenés tiempo hasta el domingo. No salieron. Recuerdo perfectamente ese domingo. Ya que lo nombraste, y en este programa se habla mucho, porque de hecho hablamos mucho de los medios, del presente, el futuro, lo que ha pasado también. Hablaste de Cristóbal López. ¿Cómo puedes explicar la causa Indalo, que arrastra tanta gente, a tantos trabajadores? De hecho, que hay compañeros que siguen trabajando en la empresa. Yo trabajé un tiempo también, trabajé con Daniel Haddad y después con el Grupo Indalo un tiempo. ¿Cómo explicás lo que pasó con esa empresa, dueña de uno de los formatos y una de las productoras más exitosas, como es Ideas del Sur? ¿Qué pasa con el presente y con el futuro de esa gente? ¿Qué pasa con el futuro de Marcelo Tinelli? ¿Qué nos puedes decir de una causa que vos fuiste la punta de lanza, ¿no?, al denunciar la estafa al Lo que te puedo contar es, el Grupo Indalo era un gigante de pies de barro, que yo me equivoqué, porque mi primera premisa, yo fui el que lo definió como el zar del juego. Entonces mi premisa, mi hipótesis de trabajo era que en realidad él obtenía fondos de los casinos, de Casino Club, y con eso inyectaba fondos en el Grupo Indalo y con eso compraba. Y en realidad lo que existía era una pared divisoria, que de un lado estaba todo el fondo y todo el financiamiento de Casino Club, y por otro lado Grupo Indalo y la compra de empresas. Para financiar la expansión del Grupo Indalo, lo que hizo fue comerse los impuestos. Y esta fue la historia. Ahora, ese es un gigante con pies de barro, en el cual ellos apostaron en que siempre iban a tener un financiamiento posterior que les permitiría seguir creciendo con pies de barro. Dicho de otro modo, Santiago, las elecciones fueron el 25 de octubre, ¿no? Ahora te lo estoy diciendo de memoria, por ahí me equivoco. Sí. O 24, ponele. Eso fue un domingo. El viernes, inmediatamente previo, o sea, 48 horas antes, Cristóbal López tuvo una reunión de directorio del Grupo Indalo, pidió champán y brindó por el triunfo de Daniel Scioli, y la expresión que usó fue, y porque con Daniel tendremos un nuevo negocio por día y podremos solucionar la historia de este dinero. No decía cuánto era el dinero, de este dinero. Entonces lo que ocurrió fue que cuando ocurre lo que ocurre, que fue la sorpresa, que no gana en primera vuelta Daniel Scioli, ellos aún confiaron en que iban a ganar el balotaje. Sí. El viernes previo al balotaje, ¿sabes lo que hicieron? ¿Brindaron de vuelta? Brindaron otra vez con champán, por el triunfo de Daniel Scioli. Y entonces, cuando finalmente ocurre que pierden, empieza la debacle. Dicho de otro modo, ¿sabes lo que hizo Ricardo Echegaray también en la última reunión con todos los coroneles de la AFIP antes de las elecciones esas? Él llegó a decir que iban a tener por lo menos 4 años más en la AFIP. ¿Y sabes lo que hizo Echegaray en ese momento? Llegó a discutir con sus coroneles un uniforme para los empleados de la AFIP. Él quería que fueran todos de saco, corbata y demás. Inmediatamente, la siguiente reunión posterior a las elecciones, se vuelve a juntar con todos los coroneles. ¿Sabes lo que hizo Santi? Le dijo, hagan lo que tengan que hacer, destruyan lo que tengan que destruir. Sí. Esa anécdota es famosa. ¿Había una FIP paralela para controlarlo a él? ¿A quién? ¿A Cristóbal López, a Grupo Indalo? Lo que tenían era un régimen especial en el cual los amigos del poder tenían cierta benevolencia. Entonces, mientras que vos tenés que distintas, por ejemplo, petroleras, las principales petroleras del país, están en el área de grandes contribuyentes nacionales, para que lo entiendan el que nos está viendo ahora.
todas las grandes empresas están bajo la lupa. están Sí, bajo una claro. lupa especial, Sí. con inspectores especiales, regímenes especiales de inspección, contraloría y demás. Por el contrario, ¿sabes dónde estaba Cristóbal López con el Grupo Indalo? En la agencia 11 de Palermo. Es una agencia común, tenía los mismos controles que un kiosco. Entonces, de un lado tenés que a Shell, Shell Sí, o sí, la sí, que con la quieras, que sea. YPF, Sí, bajo cualquiera, control del cualquiera. Estado, vos la Sí. tenías con una serie de inspecciones específicas y especiales, y del otro lado las mismas ¿Y el controles. futuro de la empresa, de acuerdo a la información que vos contás? Va a ¿qué ser crees que muy pasar? compleja. Porque Y yo hay creo que hay 16.000 personas más o menos. Y yo creo están que vas a en tener vilo. que ir, Santiago, caso por caso, empresa por empresa, activo por activo. Yo creo que va a haber determinados activos, aviones, campos, que los van a vender. Los van a vender para conseguir fondos, para inyección de fondos, para capital de trabajo, para simplificar, para mantener viva al Grupo Indalo, ¿sí? Ahora, hay otros activos que son superavitarios y que pueden seguir adelante con mayor o menor rigor y demás, pero podrían llegar a ser. Y hay otros que están caput y es simplemente la cuestión de que alguien tome la decisión que hay que tomar de bajar el pulgar. Así que vos Y decís en que- ese sí, contexto por favor. hay muchos empleados del Grupo Indalo que lo primero que tendrían que hacer es revisar si tienen los aportes previsionales. Te digo porque cuando yo revelo lo de la historia de los 8.000 millones, tenía incluso colegas del Grupo Indalo que me criticaban y yo levanté el teléfono y dije, te aviso que te Que no serán te comiendo pagaron, tu cruz. claro. Y terminaron agradeciéndomelo. Es una estafa. Multimillonaria. delito. De hecho, Ah. era incluso, después lo terminé de reconstruir, era más complejo todavía, porque lo que hizo Cristóbal López junto con su socio, Fabián de Sousa, que por lo general es olvidado, pero es clave en esta historia, lo que hizo fue financiarse con 3 ejes. El primero, los impuestos que dejó de pagar. El segundo, los aportes previsionales que dejó de pagar. Y el tercero, los ingresos de peaje de las autopistas que también dejó de pagar. Con lo cual, lo que él hacía era comerse dinero que no es propio, porque no era dinero que él tiene que pagar, él es agente de retención Claro, gente de retención de combustibles. de combustibles, los aportes provisionales, Claro. que no es dinero de él, Claro, es de los retención, empleados, claro. y es agente de retención de los peajes, porque es el dinero que vos, cuando pasás por un peaje, pagás. Eso también se lo comió. Quiero ir al plano más allá de las causas, al plano personal. Recién decías, no, porque eso es una cuestión de riesgo lo que vos haces. Bueno, de hecho, el periodismo en varias partes del mundo, o en casi todas partes del mundo, es una profesión de riesgo, mucho más el periodismo de investigación que haces vos. ¿Te ha costado amenazas? ¿Te ha costado tener Sí. que...? ¿Cómo lo vivís siendo un padre, siendo un hombre que A tiene que salir ver, a trabajar? primero, Sí. yo no suelo hablar de estos temas en público, así que seré lo más... primero, a mí me gusta lo que hago. Yo disfruto lo que hago. Segundo, lo tomo como las reglas de juego. Si hago lo que hago, no puedo esperar del otro lado un beso y un abrazo. No puedo esperar que Cristóbal López me diga qué felicidad lo que encontraste. No puedo esperar que Mauricio Macri, cuando revelo los Panama Papers, diga qué felicidad. Pero dicho eso, también te puedo aclarar, Santiago, que salvo cuando te metes con polis corruptos o narcos, la clase política en general y la clase empresaria entiende las reglas de juego. Y eso implica, si vas a pegar una piña, va de la cintura para arriba. Entonces, así como yo no me meto con amantes, adicciones, vidas sexuales en general, inclinaciones sexuales, del otro lado también entienden que hay límites que no se cruzan. No se cruzan, por ejemplo, meterse con la familia. Pero vos sabés, Solo una sí. vez Amado Vudú cruzó esa línea ¿Qué te y un dijo? colega le mandó el mensaje y él pidió disculpas y retiró lo que había dicho. Vos sabés que a mí me llama poderosamente la atención lo que vos decís porque es lo que yo todos los días palpo acá. Mira, los políticos acá ha pasado casi todos, ¿no? Se pueden decir al aire las barbaridades más grandes, pero acusar de cualquier cosa. Ahora, nunca pegan en algunos lugares. Nunca se meten generalmente en camas, en adicciones, en vida privada. Muy pocos pegan o rompen esos códigos. Exacto. Y A ver, cosa que me ¿cuándo llama te puedes poderosamente meter- la atención, ¿no? Pero, Santiago, Hay muy pocos que lo han hecho. Pero muy ¿cuándo te pocos, puedes ¿sí? meter con un hijo? Por ejemplo, cuando haces una investigación, solo si el padre lo mete al hijo en una operatoria ilegal, siendo el chico mayor de edad. Entonces, si vos tuvieras que, por ejemplo, en el caso de los hoteles de los Kirchner, el motivo por el cual yo escribo sobre Máximo Kirchner, que primero ya era mayor de edad, no era porque fuera el hijo de Néstor y Cristina Kirchner, era porque muerto Néstor Kirchner, el que asume el rol del dinero y toma los cheques, y por lo tanto se convierte en un protagonista de la ruta del dinero,
es Máximo Kirchner. Entonces yo no lo meto en la historia, se mete él. Entonces ese es el motivo por el cual uno puede dar ese paso. Si no, no. ¿Y cómo ves el periodismo que estamos viviendo hoy en día, tan cuestionado? Donde los periodistas, bueno, vos de hecho han pasado a ser los protagonistas. A veces es más importante la firma de ustedes que la investigación en sí misma. Yo creo que Santiago depende caso por caso. Yo creo que hay muy buenos ejemplos. Hay gente de primer nivel. Y con tus maestros, ¿qué te pasó con esa gente que admiraste de toda la vida y a lo mejor estaban todos de una misma vereda y están todos peleados? ¿Viste que se han peleado todos dicen cosas espantosas? ¿Sí? Pero los maestros son maestros. ¿Quiénes son tus maestros? Hay varios, hay muchos. De hecho, te voy a sorprender. Yo, por ejemplo, me metí en esta historia por el perro Berbisky. Por Berbisky. Sí, hago investigaciones porque cuando yo empecé a leer sobre estas historias, allá por el año 87-88, era la época dorada de Página 12. Claro, de ahí pasa a ser en que ahora, por ejemplo, para algunos en la Casa Rosada, yo trabajo para el perro Berbisky. No tiene nada que ver que haya leído al perro Berbisky con que ahora yo trabaje para él. Yo hago mi trabajo. Pero después tenés colegas de primer nivel. Tenés, por ejemplo, en Entre Ríos a Daniel Enz. Es un señor. Hay que investigar cómo hace Daniel en Entre Ríos. Y tenés gente aquí en Buenos Aires, por ejemplo, Daniel Santoro, Nicolás Viñaski. Son buenos profesionales, muy buenos profesionales. ¿De Lanata qué opinas? Daniel Lanata para mí es el mejor comunicador de su generación. Es un tipo que a mí me pasa a veces, Santiago, de escribir una nota. Imagínate hacer una investigación y que tus editores que te vienen siguiendo la investigación hace 2 años, 3 años que vos venís escribiendo y fajando, y de repente van por el tercer párrafo y te agarran y dicen, Vito, vení acá, no te entiendo. Si ya mi editor no me entiende, perdí a todos los lectores. Bueno, lo que tiene como mérito Jorge Lanata es que es capaz de explicar en términos sencillos asuntos complejos de un modo que yo no logro en mis textos. Donde yo lo admiro, digo, te voy a decirlo del modo como lo digo yo, digo, puta madre, ojalá pudiera explicarlo de ese modo. Sí, un tipo, digamos, que ha revolucionado en su momento en los medios, empezó muy joven, digamos, marcó un antes y un después, sin lugar a dudas, sí. Grosso. ¿Y Víctor Hugo? Víctor Hugo, para mí es un hombre que no me gusta lo que está haciendo ahora, que hay gente que cree que lo hace por dinero y no es por eso. Él tiene una enorme bronca y una espina clavada con el grupo Clarín. Siempre se sintió ninguneado por Clarín. Y cuando él se encontró que los Kirchner enfrentaban a Clarín, después de haber sido aliados de Clarín, se encuentra con que al fin tiene a alguien grandote de su lado para pelearse y boxearse con Clarín. Entonces yo creo que mucho de lo que él ha hecho es por eso. Te digo, si a mí, cuando yo era corresponsal en Estados Unidos, Víctor Hugo me llamaba para que yo saliera por radio. Y cuando yo empiezo la investigación del caso Antonini, él me llamaba para que yo lo explicara. Y yo me cruzo en un aeropuerto de Miami y lo saludo. Hola, ¿qué tal? Esto al fin te conozco. Después pasa lo que pasa y nunca más nos cruzamos. Pero yo creo que si yo hoy me cruzara por la calle, al menos le diría, hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? Punto. Yo no me meto en peleas que no son mías. Sabes que hablando de comunicadores se habla mucho también de ahora, y lo vemos todos los días, algunos lo padecemos, de la posverdad, que es esta mentira instalada. Bueno, vos decías justamente hoy, ¿no? Citabas el caso de Campanella. Esta cosa de deformar la verdad o partir de un dato cierto para transformarlo en otra cosa. Vos como un periodista premiado que sos, reconocido por tus pares, no solamente en la Argentina, sino en muchos países, ¿cómo ves esta nueva era de que todo da lo mismo? Es decir, que el dato se va de alguna manera manoseando y esta cosa de teléfono descompuesto termina siendo otra cosa. Esto es lo que se llama la posverdad. Y vos lo vivís todo el tiempo. Todos los días, sí. Bueno, y vos lo ves en Twitter. Que vos decís, por ejemplo, publicás, yo publico, caballo blanco. En 1 hora pasa a ser caballo rojo. Después pasa a ser un dinosaurio rojo y de repente pasó a ser un ciervo azul. Y me dicen a mí, pero vos dijiste ciervo azul. Le digo, no, yo dije caballo blanco. Ahora venís a retroceder con lo que dijiste. No, yo te dije caballo blanco y están hablando de ciervo azul. Yo no tengo nada que ver con esta historia. Entonces pasa y pasa mucho. Es muy desgastante. Dicho eso, también quiero remarcar algo. Yo creo que las redes sociales son instrumentos fantásticos. Fabuloso, sí. Son Twitter. Sí. Twitter es la puerta del baño público del siglo XXI. Entonces vos tenés un mar de insultos en la puerta y después de repente tenés una poesía. Tenés una perlita, un dibujito. Sí. Bueno, una reflexión, sí, total. Reflexiones, bueno, eso es Twitter. Entonces a mí me interesa, me sirve como elemento para difundir mi trabajo, sirve muchísimo para difusión, sirve en parte para conectar con potenciales fuentes
Y sirve sobre todo para también un primer termómetro. Twitter no es la realidad, pero es un buen primer termómetro. ¿Y hacia dónde crees que va tu profesión? ¿Hacia dónde va el periodismo de investigación? Este periodismo que investiga y saca a la luz causas que marcan, como te decía hoy, ¿no? Un hito, una antes y un después. Por ejemplo, Panama Papers o tantas otras. Pero ¿hacia dónde crees que va tu profesión? Yo creo que es una pregunta abierta. Para quienes vieron ahora, por ejemplo, Todos los hombres del presidente, aquel periodismo ya no existe más. The Post, ahora, ese periodismo yo lo he vivido, todavía existe. Yo te podría contar las cosas que hemos vivido adentro del diario, no lo podrías creer. ¿Cómo por ejemplo? Cosas maravillosas, decisiones de bajo presión publicar, bajo amenaza de que si publicábamos en Historia retiraban una publicidad por 5 millones de pesos y mi jefe... ¿Puedes saber cuál o no? Mi jefe lo que me dijo es, ¿vos estás seguro? Sí, publicamos. Tenés que tener un jefe que te banque también, ¿no? También es cierto, te la tenés que jugar, porque si cometíamos un error yo sé que me tenía que ir a mi casa. Esas son las reglas del juego. ¿Y hay cosas que no publicaste? No, se publican. Siempre, tarde o temprano. De hecho, eso es otro de los mitos que existe, Santiago, que por ejemplo te dicen, yo no trabajo para Mañeto, y te dicen, porque viene Mañeto y te baja la línea y te dice, van a investigar tal o cual cosa. Falso. O sea, para que quede claro, Santiago, y acá Liliana que me conoce lo sabe de sobra, el diario se entera de lo que yo publico cuando ya cerré la historia, la investigación entera, y digo, acá está, y la empiezan a revisar los abogados. La historia de los hoteles de los Kirchner, que me tomó 4 años de trabajo, el diario se enteró 15 días antes. La historia de los 8.000 millones, que al diario a mí me tomó 4 años, se enteró antes Cristóbal López que el diario. Porque primero le di el derecho a réplica. ¿Lo conociste él o no, a Cristóbal López? Sí. Yo lo vi una vez también, un tipo muy, muy sencillo. Muy seco, muy patagónico, muy... Pero muy sencillo, nada de esta cosa de... Pero viste esa película Sangre por Petróleo, There Will Be Blood, con Daniel Day-Lewis. Daniel Lewis, sí. Ese es el hombre que a mí más... La imagen que más se acerca para mí a Cristóbal López. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Un placer, Santiago. Gracias por venir, Finalmente lo hicimos. Finalmente viniste al programa. Gracias, Liliana Franco, por haberlo traído. ¿No fueron amantes, entonces? No. Una señora. No, nos tenemos mutuo aprecio y admiración. Y siempre respeto. te cita ella. Y respeto. Siempre te cita. Decile algo lindo a Hugo, que está acá. A ver. No es necesario. No es necesario, hemos compartido Ponle muchas nervioso un cosas. poco. Yo lo que sí me consta es que la ha pasado mal. La ha pasado mal. Yo estoy trabajando en lugares que él ha cuestionado y bueno, nos une. Bueno, quedan nos puntos une, suspensivos. nos une el trabajo. Gracias, Hugo, por haber venido. Un placer. Muchas gracias por haber venido al programa. Muy interesante. Bueno, muy interesante lo de Hugo. Un capo. Sí. Es un periodista de los que vemos en The Post o de que investiga. Él te contó 4 años. O sea, hay pocos medios que bancan, y acá Claudio, puedo decirlo, ¿qué medio banca también? No me vio, somos no amigos, pero más o menos me vio. Sí. Quedó detrás de la cámara y yo te cabeceaba acá tenemos reconocidos para periodistas. saludarlo. Sí. Claudio es brillante. Claudio, Gravia, pero... Rabanal, bueno, todos chicos, acá la señora Contartesa. Pero que hacen investigación, digamos. Es otro tipo de Claro, y son responsables que muchas cosas que los jueces se les pasa o no hacen, son los responsables que muchos se den en tribunales hoy en día. Ejemplo que todo lo que vos decías. Yo tengo 25 años en ámbito, hice una sola investigación donde tuve la posibilidad de estar un año investigando el mismo tema. Es muy difícil que te banque y que te financie en el medio. Porque esto que hace Hugo y que te contengan. Y que te contengan. Sí. Y que te den el respaldo político. Por eso venga el teléfono. Por eso es tan importante también este programa, porque acá las cosas que se dicen todas las noches, también tenés un medio, ¿no? Gente, jefe que te contienen para decirse lo que sea, ¿no? Imagínate Messi si saliera acondicionado al aire, con las barbaridades que se dicen acá todos los días. Por las cosas que hay que escuchar en este programa, ¿no? Sí. Bueno, gracias como siempre por habernos acompañado. Gracias como siempre Liguria por la ropa, el reloj Police, divino mi reloj Police. Teníamos una caja que nos habían mandado de regalo, ¿no? ¿Dónde está? Tráela, vamos a sortearla ahora. A ver, tráela, sí, ahora nos vamos. Gracias por... ¿Dónde está? ¿Para ella? No, ese cumpleaños de Débora Claro. Plaza. Divina, Aparte es eterna, Recién cumplí con los 18. Sí. Ya llegué a los 40.
Estás espléndida, no tenés edad, sos Cada día más atemporal. linda. Y feliz cumpleaños Chichi, también nuestro compañero que es sí, Chichi. acuariano como yo. Gracias por todo, Mañana nos vemos. Sigan con Escuela para Suegra, sigan en América. Chau.